Listo, ya Perfecto, empezó. buenas. ¿Ya? Muy bien. Buenas tardes a todos. Les agradecemos su puntual asistencia y les damos la bienvenida al tercer seminario interinstitucional permanente que lleva el nombre del doctor Krishnamurti Lakshmi Reddy. Este seminario lo hacemos en el marco del programa de doctorado en agricultura multifuncional. En este miércoles tenemos el gran honor y yo tengo todavía doble honor al tener que presentar al doctor Esteban Escamilla. El doctor Esteban Escamilla Prado, como ya lo pudieron ver, tiene su tacita de café, ¿verdad, doctor? Y él nos va a platicar sobre la cafeticultura mexicana en el contexto de la agricultura multifuncional. Pero antes de darle la palabra al doctor Esteban, yo me tengo que permitir en unos muy breves minutos, no nos da tiempo para poder hablar sobre toda su experiencia y trabajo que ha desarrollado, pero me voy a permitir dar algunos aspectos muy rápidos de su enorme trayectoria. El doctor Esteban Escamilla es ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia. Él egresó de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Tiene maestría y doctorado en ciencias en agroecosistemas tropicales en el Colegio de Posgraduados en el campus Veracruz. Desde 1987 hasta la fecha es profesor e investigador del Centro Regional Universitario de Oriente de la Universidad Autónoma Chapingo. Esto se encuentra en Huatusco, en Veracruz. También ha sido subdirector en el periodo 98-2000 de ese centro regional. Fue fundador e integrante del programa Café en 1990, del CENIDER Café en el año 2000 y del Centro Nacional de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Café, el CENACAFé, en el año 2014. Es productor de café orgánico y desde 1990 integrante de la Sociedad de Solidaridad Social Catuay Amarillo en Chocamán, Veracruz. Es una organización que produce, transforma y comercializa café orgánico en el esquema de comercio justo. Es integrante del Consejo Directivo de la Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos, de Certimex, representando al sector académico. También, por supuesto, ha sido presidente municipal de este municipio de Chocamán, en Veracruz, en el periodo 2008-2010. De 2019 a la fecha, funge como especialista en sistemas agroforestales y café, apoya el programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar. Desde inicios de este año 2021 es integrante del Consejo Consultivo Público Conjunto de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, representando a México con las contrapartes de Canadá y de Estados Unidos. En su trayectoria como académico ha realizado funciones sustantivas de docencia, investigación, servicio universitario, difusión de la cultura y producción, todas enfocadas hacia la cafeticultura integral sustentable. Sus temas de investigación de interés pues, son el café, ha abordado los recursos genéticos y variedades, sistemas de cultivo, diversificación productiva, calidad, cafés diferenciados y de especialidad. También ha trabajado en temas sobre insectos comestibles y lombricultura. Pues no está de más subrayar que ha dirigido y asesorado tesis de licenciatura, maestría, doctorado, más de 80, tiene muchísimas publicaciones, más de 170, entre artículos científicos, libros, capítulos de libros, manuales, folletos, etcétera. Ha dictado numerosas conferencias en diversos eventos regionales, nacionales e internacionales, y particularmente como la que nos tiene hoy reunidos para escuchar su conferencia magistral en términos de la cafeticultura en el contexto de la agricultura multifuncional. Así que dejo ya mi intervención y le paso el micrófono y la cámara al doctor Esteban Escamilla, y mientras él nos hace el favor de ir empezando su proyección, yo les quiero recordar que algunas de las reglas ahora hay que subrayarlas, es mantener nuestro micrófono apagado, por favor, y en el momento que quieran plantearle alguna pregunta al doctor,
Tenemos dos opciones, que la primera es la de usar el chat, por favor en su momento lo pueden ir usando, y al final, cuando el doctor Esteban termine, esperamos tener unos 10, 15 minutos para poder intercambiar estas preguntas. En el momento que termine, entonces, si alguien quisiera levantar la mano, con gusto se la damos, y si no, comenzaríamos a leer lo que ustedes hayan dejado como preguntas en el chat. Así que sin más, doctor Esteban, por favor, adelante con su ponencia. Gracias, doctor Alejandro Monterroso. Agradezco la presentación y bueno, es también un honor estar en este primer seminario institucional permanente y en especial, pues, en homenaje al doctor Krishna, que fue un promotor pionero de los sistemas agroforestales en nuestro país. El tema sobre el cual vamos a abordar se titula La cafeticultura mexicana en el contexto de la agricultura multifuncional. A ver, no, parece que no corre. ¿Ya se observa en la pantalla? No, seguimos viendo la portada. Tal vez tenga que darle clic en la pantalla para que se active el modo Ahí PowerPoint. está. Correcto, gracias. Sí, bueno, en primer lugar, vamos a mencionar que el café tiene una historia y presencia de más de 230 años en nuestro país. El café arábiga, que es la especie más importante que cultivamos en México, es originaria de la porción oriental del África, de lo que se conoce como, se denominó como Abisinia, actualmente Etiopía y Sudán. Y bueno, el cafeto se introdujo en tres vías a nuestro país. La primera fue a Córdoba, pero también hubo una introducción al Soconusco y al Pacífico en Michoacán. En estos más de 200 años, el cultivo del café ha tomado una gran relevancia. Se le considera uno de los cultivos de mayor importancia económica, sociocultural y ambiental. Por ahí, algunos autores como Bartra señala que posiblemente después de la milpa del maíz, la actividad de mayor importancia socioambiental en nuestro país es el café. Aquí les muestro algunos indicadores de la producción de café, donde pues lamentablemente no son datos actuales, todavía pues usamos información anterior debido a que el padrón o censo cafetalero no está actualizado y se manejan estos datos, más de 500,000 productores, cerca de 700,000 hectáreas. Se manejan por ahí 3 estados productores, en otras fuentes son 15. Y bueno, ahora con el cambio climático están apareciendo otras regiones en estados que no eran tradicionalmente cafetaleros, como Guanajuato, Durango, Sinaloa, incluso Chihuahua, pequeños microclimas que se están habilitando ahora con el cambio climático. La producción total en toneladas de café, 625,000, que equivale a 4 millones de sacos, de acuerdo a las últimas cosechas. El rendimiento en toneladas de café cereza, 1.5, que equivale a 10 quintales por hectárea, dentro de las productividades más bajas que se tienen entre los países productores de América. En nuestro país, el promedio por productor es de 1.4 hectáreas, es decir, estamos hablando de que la mayor parte de los productores, más del 70%, poseen superficies de 1 hectárea o menos. Y bueno, en cuanto a la población empleada en la industria del café, pues tenemos este dato de 3 millones de mexicanos que están relacionados con esta actividad. También cabe destacar que el cultivo del café se encuentra, coexiste con las áreas de mayor importancia biocultural de nuestro país. Se ubica en regiones montañosas, en comunidades que están dispersas, generalmente de difícil acceso, y en donde paradójicamente hay una riqueza biocultural, pero a la vez hay marginación y pobreza.
En estas condiciones predomina el cultivo de café bajo sombra, en lo que se denominan sistemas agroforestales. Cabe señalar que la producción de café en nuestro país es una producción dual. Por un lado, vamos a encontrar grandes productores, fincas que pueden ir más allá de las 1000 hectáreas, en donde los finqueros son exportadores, manejan variedades mejoradas, altas densidades de siembra y se inclinan bajo sistemas, sistemas agroforestales de sombra especializada o incluso algunos a pleno sol y con un manejo muy intensivo, sobre todo siguiendo los modelos centroamericanos, colombianos, que se manejan bajo estos criterios. Sin embargo, la mayor parte de los productores son productores de pequeña escala, con alta presencia de comunidades indígenas. Se caracterizan por producir bajo sombra, en policultivos y en sistemas bajo el dosel de la sombra natural, y que realizan ventas locales, ya sea de cereza, como en Veracruz, de pergamino, como sucede en Chiapas, en Oaxaca, o de cafés naturales, como es el caso de Guerrero. Por otro lado, al hablar de agricultura multifuncional, vamos a dar algunos antecedentes. Debemos de remontarnos al siglo pasado, cuando pues, se define el concepto de agricultura, más bien de desarrollo sustentable, a través del informe Brundtland en 1987, y posteriormente a la Cumbre de la Tierra, la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. En estos eventos se empezó a mencionar este concepto de agricultura funcional. También en la conferencia sobre el carácter multifuncional de la agricultura y la tierra, que se organizó por la FAO en los Países Bajos en 1999. También diversos documentos de la FAO y de la Organización Económica para el Desarrollo Económico, la OECD, que abordaron este concepto de agricultura multifuncional en el ámbito internacional. Y bueno, aquí al hablar de agricultura multifuncional estamos rebasando la perspectiva productivista que se utilizó en la agricultura convencional, en particularmente bajo el modelo de Revolución Verde. Y al hablar de agricultura multifuncional, partimos de los tres ejes de la sustentabilidad, que son el eje económico, el eje ambiental y el eje social. El enfoque de agricultura multifuncional se refiere a la totalidad de productos, de servicios y externalidades creados por la actividad agrícola y que tienen un impacto directo sobre la economía y la sociedad en su conjunto, de acuerdo a Bonal y colaboradores. Este término se refiere a la capacidad de generar diferentes tipos de productos y servicios derivados de la agricultura, de tal manera que la multifuncionalidad contribuye al bienestar e inclusión social, así como al incremento en el flujo de dinero, actividades ecoturísticas y gestión y valorización de los recursos naturales. Dentro de las funciones, son 4 funciones. La primera continúa siendo la producción de alimentos y la contribución que esto hace a la seguridad alimentaria. La segunda es de carácter ambiental, que comprende el incremento de los efectos ambientales positivos y la mitigación de los efectos adversos. El tercero es el económico, basado en la producción primaria de alimentos y otros bienes, así como la producción de productos y servicios relacionados con la capacidad agrícola, empresarial, actividades múltiples con efectos económicos más amplios y efectos directos e inducidos en los sistemas económicos. Y finalmente, el social comprende la viabilidad de las comunidades rurales, los medios de vida, la cultura y sus valores. Al hablar de agricultura multifuncional, tenemos que identificar bienes públicos y privados, los bienes públicos de carácter ambiental y social y los bienes privados. Aquí en esta figura mostramos algunos bienes públicos sociales, como es la contribución a la viabilidad de las áreas rurales desfavorecidas, la garantía de valores culturales y patrimonio del medio rural y la actuación ante el despoblamiento rural. Dentro de las ambientales, los valores del paisaje, el fomento de la
biodiversidad y la reducción de los procesos erosivos. En cuanto a los bienes privados, la producción de alimentos, de materias primas de origen agrícola y bueno, también el turismo rural. En cuanto a la categoría de productos, en cada una de las funciones que mencionamos, se van a tener dos productos. En primero, los productos tradicionales, los commodities o genéricos, como son los alimentos, las fibras y la energía. Por supuesto, aquí está incluido el café como uno de los commodities de importancia a nivel mundial. Y los productos no tradicionales, no commodities, los cuales incluyen aspectos relacionados con el medio ambiente, el territorio, la generación de empleo, la gestión de la calidad de los alimentos, el bienestar animal, la autonomía económica de las regiones rurales y su seguridad alimentaria, entre otros productos no tradicionales. Y bueno, el concepto aquí rescato dos autores, Cayo y Sánchez y colaboradores. De acuerdo a Cayo, la multifuncionalidad de un sistema agrícola depende de la productividad, las funciones ecológicas, económicas y sociales y sus interacciones. De acuerdo a Sánchez y colaboradores, la multifuncionalidad de un sistema se define como la combinación de varias especies con características diferentes para proveer una variedad de recursos adicionales como la generación de servicios ecosistémicos, legado cultural y función socioeconómica, que en conjunto resultan en una mayor diversificación de alternativas productivas para enfrentar las fluctuaciones climáticas y la estabilidad de los mercados, brindando una mayor resiliencia al sistema productivo. Bien, después de revisar el tema de la agricultura multifuncional, también vamos a abordar los sistemas agroforestales. Los sistemas agroforestales se definen como formas de uso y manejo de los recursos naturales en los cuales especies leñosas, que pueden ser árboles, arbustos o palmas, son utilizados en asociación deliberada con cultivos agrícolas y con animales en un arreglo espacial, es decir, topológico o cronológico en el tiempo, en rotación con ambos. Existen interacciones ecológicas y económicas entre los árboles y los otros componentes que son compatibles con las condiciones socioculturales para mejorar las condiciones de vida de la región. También, de acuerdo a Nair, un sistema agroforestal es un agroecosistema que combina la actividad forestal con la agricultura y la ganadería con el fin de producir alimentos, beneficios ambientales y socioeconómicos. En el caso del cafeto, se reconoce que este es uno de los sistemas agroforestales más importantes en el mundo. El cultivo del café es componente importante en sistemas tradicionales en países de América y de Asia. En la mayoría de las regiones tropicales, los sistemas agroforestales tradicionales se consideran policultivos con muchos estratos en donde la diversidad de especies de árboles tienen fines múltiples y funcionan principalmente como sombra para los cafetos. De tal manera que los sistemas agroforestales presentan diversas ventajas para atender las necesidades de una agricultura multifuncional. Los sistemas agroforestales de café contribuyen a la agricultura multifuncional para el desarrollo rural sostenible e indican que este tipo de sistemas son usados como estrategia en la Agenda 21. Asimismo, los sistemas agroforestales con café presentan diversas funciones en la dimensión ambiental, social y económica y que contribuye a la producción de alimentos y otros servicios ecosistémicos. Pues bien, una vez revisados estos aspectos de agricultura multifuncional y sistemas agroforestales, pues se reconoce que en México el agroecosistema café se basa en sistemas agroforestales bajo sombra y como sabemos hay una clasificación que data del siglo pasado, inicialmente de autores como Ávila, Margarita Nolasco, trabajos de Chapingo y Moguel y Toledo, donde se definen 4 sistemas agroforestales y un sistema a pleno sol. Aquí los estamos ubicando, el sistema de montaña, donde se utiliza la sombra de los ecosistemas, se parte de estos sistemas de vegetación natural para poder establecer el cultivo, que sería la forma en que inicialmente se cultivó el café en nuestro país, y que ha evolucionado en muchos casos hacia un sistema de policultivo tradicional
en donde además de las especies nativas originales de los ecosistemas, como son selvas y bosques, vamos a encontrar también especies introducidas que han sido aprovechados por los productores de café, en especial frutales como los cítricos, los plátanos, los bananos, entre otros. Y bueno, también tenemos un policultivo comercial donde, a diferencia de los anteriores, se reduce la diversidad, la agrodiversidad, y aquí se define una estrategia más para el mercado en donde se busca enfrentar las frecuentes crisis del café a través de un sistema que genera ingresos a través de la venta de otros cultivos que están intercalados en el cafetal. Un cuarto sistema, también ubicado como sistema agroforestal, es el sistema especializado, donde se utiliza el monocultivo con sombra especializada. Normalmente en nuestro país son las especies leguminosas o fabáceas del género Inga, conocidos como chalum, chalagüites o vainillos. Estos cuatro, la montaña, policultivo tradicional, policultivo comercial y especializado, son los sistemas agroforestales que están presentes en nuestro país. Y bueno, en menor escala también, sobre todo con las grandes fincas, podemos encontrar el sistema pleno sol. En la parte inferior pueden observar cómo en el caso de Chiapas, que es el estado más importante en nuestro país, los datos que tenemos recientemente muestran que el sistema de montaña, que llegó a ser muy importante en Chiapas, hace 30 años representaba el 30% de los cafetales en Chiapas, se redujo en los últimos años debido a la afectación de la enfermedad de la roya, se redujo a 1.8. Hubo una drástica reducción de este sistema y aumentaron los policultivos tradicionales a un 62%. El policultivo comercial se mantuvo en niveles bajos, y el que tuvo un incremento también importante fue el sistema bajo sombra especializada de Inga. Y bueno, finalmente también el sistema a pleno sol mostró cierta presencia en algunas regiones asociado a los grandes productores, a las fincas. Bien, vamos a revisar a continuación la, las funciones que tienen la agricultura, la cafeticultura multifuncional. Vamos a revisar la parte ambiental inicialmente en lo relativo a los servicios ecosistémicos o ambientales. En este cuadro, que es muy conocido, se agrupan los tipos de servicios ambientales, los servicios de soporte, los servicios de provisión, los servicios de regulación y los servicios culturales. Revisando este cuadro, pues encuentro que en el caso del café mexicano cumple todos los servicios ambientales. Por ejemplo, el soporte relacionado con la biodiversidad, con el ciclo de nutrientes, con la formación del suelo, con la producción primaria, con la polinización y el control biológico. En cuanto a los servicios de provisión, provee alimentos, materias primas, conserva recursos genéticos, también hay presencia de recursos medicinales y ornamentales. Sobre los servicios de regulación, pues la regulación de los gases de efecto de invernadero, la regulación del clima, la prevención de disturbios, la regulación y provisión de agua y también el tratamiento de desechos. Finalmente, también en servicios culturales, la belleza escénica, la recreación, la parte cultural artística, la parte espiritual histórica e incluso la ciencia y la educación. Entonces, prácticamente la cafeticultura en México abarca todos estos servicios ambientales. Vamos aquí a revisar eh, algunos de ellos. En primer lugar, dentro de los servicios ecosistémicos, los que se han comentado tradicionalmente son la conservación y protección de la biodiversidad, relacionados con los recursos naturales, la conservación y protección de suelos en cuanto al aire, la producción de oxígeno y la captura de carbono, el paisaje, el valor escénico, la estabilidad ambiental, que está relacionada también con la vulnerabilidad y el riesgo. Sin embargo, a continuación vamos a dar algunos datos más específicos. Aquí les mostramos sobre biodiversidad, los resultados del Dr. Robert Manson y colaboradores del Instituto de Ecología. Para el caso de Veracruz, muestran más de 2.000 especies, ¿no? La riqueza de especies en los cafetales, principalmente insectos, escarabajos, hongos, otras especies de insectos, moscas, hormigas, presencia de árboles, de aves, de plantas epífitas, de lechos, de anfibios, reptiles, mamíferos,
hongos y murciélagos. Cabe señalar que en el caso de Veracruz, las zonas cafetaleras representan ya las últimas zonas arboladas que quedan, ¿no?, en este estado. Los servicios ecosistémicos más relevantes son el aumento en la riqueza de especies y la abundancia de polinizadores, y también la mayor abundancia de individuos y especies depredadores que pueden disminuir el incremento de plagas. Por ahí estamos mostrando, ¿no?, el caso de la roya y también el caso del el minador, eh, que son algunas plagas donde Poquito, no eches los mucho, de algo que no me cafetales, avisa. No si van a pudieran exagerar. silenciar, por favor. Bueno, al Listo, hablar de disculpa. árboles, en los cafetales vamos a encontrar un sinnúmero de especies de árboles. Es impresionante la diversidad de especies arbóreas que pueden estar en los cafetales, principalmente las especies nativas, pero también especies que se han introducido. Aquí mostramos algunas: el jonote, el género Heliocarpus, el liquidámbaro bocosote, eh, las anonas, los cispepes o capulines, los pinos, la pimienta, que también se aprovecha para la, la obtención de este producto, el cedro rojo, el piocho, por decir algunas, ¿no? Pero el número es bastante elevado en los cafetales mexicanos. También de otras especies vegetales, principalmente las epífitas, sobre todo las bromelias, conocidos como tenchos o piñitas, y las orquídeas, ¿no? Por ahí vemos que hay incluso publicaciones como este manual de orquídeas, bromelias y helechos en los cafetales de sombra. ¿Y qué decir de las aves, no? Las aves, sobre todo las aves migratorias, son de interés en los consumidores de café de Canadá y de Estados Unidos. Hay más de 60 millones de personas, ¿no?, que son aficionados a las aves y que están preocupados por las aves migratorias. Pero bueno, los cafetales se convierten en un área de protección, de refugio, de conservación de las aves migratorias, pero sobre todo las aves también residentes, las aves locales, endémicas. Ahí mostramos algunas especies, incluso por ahí se maneja una certificación de café de sombra, café amigable con las aves del Instituto Smithsoniano de Aves Migratorias, que lamentablemente ha tenido poco impacto por los criterios biofísicos que son difíciles de cumplir en algunos cafetales. También dentro de la biodiversidad, pues las mariposas, hay varios estudios, ¿no?, que presentan, ¿no?, la diversidad de mariposas, como los de Masan Diech, de la Universidad de Ann Arbor. Estos estudios, pues, se han realizado en algunas fincas, en especial la finca Irlanda, que ha sido un referente. Esta finca precisamente fue la primer finca que se certificó como orgánica en los años 60 del siglo pasado. Fue la primer finca orgánica en México, y en ella se han realizado varios estudios sobre biodiversidad. Ahí vemos dentro de algunas emblemáticas como la Morfo Azul y la 88. También la presencia de hormigas, una gran diversidad de hormigas. Ahí mostramos algunos resultados, como los trabajos que han hecho en la finca Irlanda, la Universidad de Michigan, la doctora Ivette Perfecto, que ha encontrado varias especies de hormigas que tienen una relación muy interesante con otros insectos y con hongos, y pues algunas familias de hormigas también que reportan los estudios que se han hecho por parte del Instituto de Ecología en el centro de Veracruz. Los murciélagos también tienen presencia en los cafetales. Ahí se muestran 4 especies de acuerdo a los resultados del Instituto de Biología de la UNAM, realizando trabajos en Chiapas, en Tapachula y en Motocintla. Hoy sabemos, ¿no?, la importancia que estas especies tienen también para la dispersión de semillas, para el control de plagas. También sobre otras especies como las lagartijas, la UNAM y el ECOSUR han publicado también algunos estudios realizados en el municipio de los cafetales de Mapastepec, hacia la vertiente del Pacífico, sobre la Reserva del Triunfo.
Y bueno, los mamíferos, lamentablemente en algunas regiones como es Veracruz, pues solo quedan mamíferos pequeños, y en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, pues todavía hay mamíferos pues emblemáticos, ¿no? Como los jaguares y otras especies, pero bueno, aquí mostramos algunos: el cuaqueche, los mapaches, la martucha, el tejón, tigrillo, los tlacuaches, la zorra y el zorrillo. Este es un trabajo realizado por Tlapaye y Galina de la Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ecología. También en cuanto a reptiles, se tienen una gran diversidad de especies. Se han registrado 61 especies de anfibios y 119 de reptiles, para un total de la herpetofauna de 180 especies. Los trabajos de Masip Ríos y Casas Andrel. Por otro lado, también dentro de las funciones ambientales hay que destacar los corredores biológicos. Estos son espacios geográficos delimitados que proporcionan conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados, como son los agroecosistemas. Y los corredores aseguran el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. En nuestro caso, nuestro país, es importante el corredor biológico mesoamericano, que fue en principio una iniciativa coordinada de políticas de conservación para mantener la conectividad entre los ecosistemas del norte, del continente, y los del sur a través de distintos espacios naturales en el istmo centroamericano. Y bueno, en ellos, como sabemos, el café es muy importante en Centroamérica y en el sureste mexicano. Los cafetales se consideran un agroecosistema clave, sostenible y estratégico para la gestión de los corredores biológicos. También las reservas de la biosfera. Hay reservas de la biosfera muy importantes, sobre todo en Chiapas: la Reserva del Triunfo, la Encrucijada, la Sepultura, y en ellas los cafetales con sombra se localizan en las zonas de amortiguamiento de la reserva. Y bueno, en ellas, en estas reservas, pues hay especies en riesgo, algunas en peligro de extinción, otras amenazadas o de protección especial. También en la parte ambiental hay que señalar la mitigación de los efectos del cambio climático mediante la captura y almacenamiento de carbono. En este cuadro les presento algunos resultados realizados en Chiapas y en Veracruz. En el caso de Chiapas tenemos el trabajo de Peters, que estiman 33, casi 34 toneladas por hectárea de carbono en biomasa aérea. Los de Pineda y colaboradores en Veracruz, que reportan 73 toneladas de carbono por hectárea, que captura el ecosistema característico de esta zona, que es el bosque mesófilo o bosque de niebla, y 38.5 con el café, donde presenta principalmente sombra de inga, de chalagüite y de acacias, de huizaches. Y bueno, otro dato también más reciente de Constant y colaboradores, en 2019, que reportan menor cantidad de captura de carbono, 7.3 toneladas, y señalan que el 20% se captura en la raíz. También algunos datos de Espinosa Domínguez y colaboradores, donde pues participó todavía el doctor Krishnamurti. Muestra la parte de arriba, el primer cuadro, el carbono orgánico en los suelos de los sistemas agroforestales en Huatusco, Veracruz. Y bueno, compara cafetal bajo diferentes modalidades con el bosque caducifolio, los sistemas de potrero y silvopastoril, siendo el bosque caducifolio el que más carbono captura en los suelos, con 86, y dentro de los variantes de cafetal, el cafetal con plátano, 73. En la parte inferior vemos ya la suma del carbono aéreo y el carbono del suelo, en donde pues el de mayor concentración es el bosque caducifolio, con 355, y en segundo lugar el café con cedro rosado, con 172. También dentro de las funciones ambientales está la captación, infiltración y provisión de agua de calidad y en cantidad suficientes. Los cafetales bajo sombra
proporcionan importantes servicios hidrológicos parecidos a los de los bosques que reemplazaron. En el caso de las zonas cafetaleras, principalmente fueron bosques de niebla o selvas medianas, selvas altas. Estos servicios son la captación de agua de la atmósfera y regulación de la infiltración y recarga de los mantos acuíferos. También la protección contra el escurrimiento superficial y la erosión, la crecida de los ríos, sobre todo los ríos de montaña tras las lluvias copiosas e inundaciones en las tierras bajas. Los datos reportan que los sistemas agroforestales de café permiten una filtración de agua en un 70%. Otros suelos agrícolas, en contraste, solo filtran un 24% de agua, y los suelos sin cobertura vegetal filtran solo un 6%. Entonces ahí la importancia de los cafetales. En cuanto a la retención y formación del suelo, como sabemos, en nuestro país los cafetales se encuentran en las montañas, en las sierras, en los cerros, en las barrancas, en los lomeríos, donde es importante pues conservar este valioso recurso, que es el recurso más importante que tienen los productores de café. A nivel nacional, sabemos que los suelos en México presentan diversos grados de erosión. Datos del INEGI señalan que más de la mitad de los suelos cafetaleros tienen desde erosión leve, moderada, fuerte y extrema. Encontramos datos de Heiser, del Instituto de Ecología y Colaboradores, de 2017, donde reporta el uso del suelo y la tasa de pérdida del suelo en miligramos por hectárea por año. Vemos que el bosque o pastizal natural tiene de 0.01 a 5 miligramos. Un terreno agrícola, sin precisar, puede ir de 0.1 a 400. El cafetal a sol de 0.31 a 1.57. Y vean la importancia del cafetal del sombra, de 0.3 a 0.79. También encontré otros datos de países cafetaleros que muestran la pérdida que puede tener un suelo cafetalero expresado en toneladas por hectárea por año. Y vean que el caso de Colombia, ellos tienen pérdidas de 6 a 30 toneladas. Como sabemos, Colombia es el tercer país productor, ¿no? Con buena productividad. Está el caso de El Salvador, donde reportan de 19 a 34 toneladas. Cabe señalar que en El Salvador las únicas áreas arboladas que les quedan son los cafetales. Vemos el caso de con 8 toneladas por hectárea, y Honduras, que es uno de los principales productores hoy en día de café, con 25 toneladas. Ahí destacan los datos de Costa Rica, de Turrialba, con 0.3 toneladas, 300 kilos. Y vean el dato que reportan de Oaxaca, Martínez, López y López, el 2001, de 0.047 a 1.37, es decir, estamos hablando de 50 kilos, ¿sí? de suelo hasta 1 tonelada, 300 kilos, ¿no? Lo cual pues es considerablemente bajo, ¿no? Comparado con estos países productores que se distinguen por la pues, mayor productividad. En cuanto a la regulación del clima, hay efectos a nivel local y regional. El incremento en la temperatura y la disminución de la precipitación que se da por la sustitución de los bosques, de los ecosistemas naturales, se ha visto moderada por la presencia de grandes áreas de café bajo sombra. También la presencia de niebla, de la alta humedad del aire y temperatura templada son parámetros importantes en el bosque mesófilo, donde generalmente se cultivan los cafetales bajo sombra. Y estos parámetros contribuyen a mantener un ambiente húmedo permanente que favorece también la presencia de las epífitas, principalmente bromelias, orquídeas, las cuales contribuyen a su vez a conservar dicho microclima, aun cuando a nivel macroclimático la humedad relativa haya disminuido. Cuando se hace una transformación de un agroecosistema,
como el cafetalero, que son policultivos, a un monocultivo como la caña de azúcar, pues se observa un incremento en la temperatura, tanto del aire como del suelo, y con ello una reducción de la humedad en ambos que conlleva un aumento drástico de la evapotranspiración. Este cambio puede afectar potencialmente no solo el cultivo del café, sino a todas las especies, animales y vegetales que habitan este agroecosistema. La mayor regulación climática al disminuir fluctuaciones de temperatura y radiación solar, reducción de daños por heladas, lluvias extremas y vientos fuertes. Bueno, el cambio climático es una de las grandes preocupaciones. Algunos estudios señalan que el café se va a extinguir en el año 2070 y que para el 2050 pues va a haber una drástica reducción de la superficie cafetalera. Ahí les muestro algunas imágenes. Por ejemplo, vemos el daño de heladas que se han presentado en algunas regiones de Veracruz, heladas en 2019 en la zona de Huatusco, Veracruz. Vemos también que ese año, a pesar de las heladas, también hubo sequía en las zonas bajas. También les mostramos por ahí el efecto del viento en Motocintla, en Chiapas y recientemente en el centro de Veracruz, en abril-mayo, estas trombas atípicas. Y bueno, en forma más reciente, el huracán Grace que afectó cafetales en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, la parte ambiental también, el poder reducir la vulnerabilidad y riesgo. Como podemos observar, pues los cafetales protegen las laderas de los cerros y pues en eventos de exceso de precipitación pueden amortiguar los daños. Ahí mostramos también algunas imágenes que se presentaron en Guerrero, en zonas cafetaleras, como la devastación de la comunidad de La Pintada, que se dio hace 6, 7 años y que pues lamentablemente cobró muchas vidas humanas. Vemos también en la parte inferior en el centro las afectaciones que ha tenido Motocintla en Chiapas, donde ya en forma recurrente les afectan los deslaves. Y bueno, donde hay vegetación, pues vemos que los deslaves son menores debido a que el dosel, los árboles, una protección. Y bueno, dentro de las funciones ambientales, pues qué decir, ¿no? De la belleza escénica, los paisajes, dentro de los paisajes más bonitos que hay en nuestro país, pues se encuentran en las zonas cafetaleras. Ahí les mostramos imágenes de Chiapas, del Soconusco, allá las fincas, como la finca Irlanda, la finca Hamburgo, imágenes del centro de Veracruz, imágenes de la Sierra de Zongolica, imágenes de Colima, Volcán de Colima, también zona cafetalera, y la Sierra Norte de Puebla. Siempre paisajes siempre verdes, en donde pues se presta para poder hacer otro tipo de actividades como el turismo. También dentro de las funciones ambientales hay que destacar que los cafetales sirven de refugio de recursos genéticos y no solamente del café, ¿no? Como bien sabemos, en nuestro país se cultivan 2 especies, la arábica con diferentes variedades y la robusta, el café canéfora, principalmente esta en zonas bajas de clima cálido. Pero bueno, dentro de la especie arábica, últimamente, pues hemos observado cómo se ha incrementado la cantidad de variedades que hay en el país. Aquí les muestro datos de Chiapas, un estudio reciente donde pues encontramos que pues a pesar de la afectación de la roya, todavía se mantienen las variedades tradicionales como la típica, el Borbón, Mundo Nuevo, Caturra, Garnica, Catuay, Pacamara, la presencia de variedades mejoradas resistentes a la roya, como son los catimores oro azteca, Colombia, Costa Rica, también presencia de los sarchimores, como el mismo sarchimor, marsellesa, el guacamayo, y en algunos casos variedades con alto potencial de calidad, como la geisha o geisha, y otras variedades que han seleccionado los mismos productores, como son borbones peñasco, borbones negros, entre otros, que son selecciones locales. Entonces, pues en el caso del café, los cafetales se convierten en
pues fuente de recursos genéticos. Y bueno, esto solo para el café. ¿Qué decir? Todas las especies arbóreas, ¿no?, que coexisten en el cafetal y que pues tienen mucha variabilidad, ¿no? Como el caso de los aguacates y otras especies que son frecuentes en los cafetales, los plátanos y los bananos, con toda la diversidad de clones que ahí se refugian. Y entonces, pues cumplen los cafetales como áreas también de conservación de recursos genéticos. Pasando a las funciones sociales, como lo mencioné con anterioridad, los cafetales protegen el patrimonio biocultural en nuestro país. 185,000 productores son de pueblos originarios. Se reporta casi la mitad de las etnias que hay en el país que cultivan café, alrededor de 30, en donde pues destacan zapotecas, mixtecos, mijes, mazatecos, totonacos, nahuas, huastecos, celtales, tzotziles, oques, ojolabales, huicholes, chatinos, chinantecos, y bueno, ahí pueden observar en la parte superior eh, mujeres Tenec, allá en la Huasteca, por Aquismón, en San Luis Potosí, podemos ver ahí una pareja en Chiapas, en la parte inferior una familia en el norte de Chiapas, Xochil, y bueno, un grabado también de la Sierra Norte de Puebla, en donde los Totonacú y los Nahuas cultivan café. De acuerdo a los datos, como les decía, algunas fuentes reportan 3 estados, otras 15, aunque la mayor parte de la producción la encontramos en Chiapas, el principal estado productor, seguido de Veracruz, Oaxaca y Puebla. En nuestro país se han conformado alrededor de 58 regiones, participan 400 municipios de los 2.500 municipios que tiene nuestro país, 400 reportan cultivo del café y como les decía, pues hay nuevos municipios, ¿no?, y comunidades que se están incorporando ahora con estos desplazamientos que se están dando con el cambio climático. Alrededor de 4.500 localidades se reportan como cafetaleras. Y bueno, la población que ya comentamos que participa en toda la cadena agroindustrial del café, la producción, la transformación, la comercialización, más de 3 millones de mexicanos. Quiero destacar también que en nuestro país, en algunas regiones, en algunos municipios, hay un arraigo territorial al café. Algunos se disputan incluso el origen del café. Y podemos ver el caso de Coatepec, ¿no?, que dice que es la cuna del café mexicano, siendo que se introdujo primero a Córdoba, ¿no?, donde en Córdoba pues también hay una presencia muy importante, sobre todo de la industria del café. Y hay municipios, ¿no?, que son muy cafetaleros, como el caso de Ixhuatlán del Café, en Veracruz, que es el único municipio que tiene en su nombre, ¿no?, incluido al cultivo del café. Y otras regiones que también el arraigo es muy fuerte, como es la costa del Pacífico, en la región de Loma Hidalgo, donde incluso pues están trabajando una denominación de origen. Y en Chiapas también algunas regiones como Albino Corzo en Jaltenango y Tapachula, que también tienen una gran tradición con el cultivo del café. Aquí pues la identidad cafetalera es muy fuerte. Dentro de las funciones sociales hay que mencionar que eh, hay presencia de organizaciones cafetaleras. Se menciona que alrededor del 20% de los productores de café están organizados. Lamentablemente, pues no es la mayoría. Pero bueno, dentro de los que están organizados, algunos han hecho un trabajo muy relevante, eh, que es reconocido a nivel nacional e internacional. Y bueno, en el caso de los productores en México, por ser de pequeña escala, siempre la organización pues le permite fortaleza para poder mejorar su productividad y lograr mejores precios. Dentro de los productores organizados, pues destacan organizaciones que en los últimos 30, 40 años enfrentaron el mercado, las recurrentes caídas en los precios,
dentro de este escenario neoliberal donde el mercado manda, y que lograron con éxito enfrentar este desafío, además de los desafíos de problemas fitosanitarios, la broca, la roya, y entre ellas pues están aquí algunos ejemplos, como son los conocidos de la Tocepa antitatanisca, ya en Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, la cepo en Oaxaca, Michizá también de Oaxaca, y de Chiapas, eh, perdón, Usiri de Oaxaca, y de Chiapas algunas como Sesmach, Triunfo Verde, allá en la zona de Jaltenango, Majomut, Los Altos, y bueno, en menor grado en el estado de Veracruz, algunas pequeñas cooperativas que pues, han logrado perdurar a pesar de este escenario tan difícil. Destacamos que en el caso de la producción de café, pues también, además de, es importante, ¿no? La parte de la inclusión social que se ha dado. Se reporta que cerca del el 30% de los productores de café son mujeres. Y bueno, también la presencia de los jornaleros y en el tiempo de la cosecha de los cortadores, ¿no? Por otro lado, también es importante cómo se está dando la incorporación de las generaciones, ¿no? El relevo generacional y pues que es un gran problema, ¿no? Que se tiene, de que eh, pues ya los productores tienen en promedio más de 60 años y es importante hacer este relevo generacional. Dentro de las funciones económicas, pues el café ha sido un eje importante económico en muchas regiones cafetaleras. El siglo pasado, que se vivieron los años maravillosos del café, en donde en nuestro país el café fue el segundo generador de divisas después del petróleo, tuvo una importancia económica relevante eh, en nuestro país. México llegó a ser tercer y cuarto productor mundial. Sin embargo, actualmente pues hemos andado ocupando ya el 10, el 11º lugar. De acuerdo a estos datos del 2020 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, estamos en el lugar número 10. Y bueno, países como Honduras, ¿no? Más pequeños, con una política eh, pública y una institucionalidad muy comprometida, pues han logrado posicionar a Honduras entre los principales productores de café. También en la parte inferior vemos que pues México es uno de los principales productores de café arábica, ocupamos el 7º lugar, y en cuanto a la producción de café robusta, ocupamos el 9º lugar. En México también pues se produce el café robusta, se hablaba de 350,000 sacos, y es probable que ahora pues vayamos llegando ya al 500,000 de sacos. Dentro de las funciones económicas, pues destacamos el valor que genera en el mercado de 20,000 millones de pesos mexicanos por año y el valor de las exportaciones de 700 a 900 millones de dólares por año. Y el café mexicano pues es muy reconocido, se exporta a más de 50 países de la Unión Europea principalmente, Canadá, Estados Unidos, y también a mercados asiáticos como Japón y Corea. Dentro de los datos, ¿no? De producción, de importaciones, de consumo y exportaciones, estos son los datos recientes. En cuanto a la producción, después de que en el ciclo 2015-2016 tuvimos la producción más baja en 50 años, con escasamente poco más de 2 millones de sacos, ya en las últimas cosechas hemos llegado a los 4 millones de sacos, aunque vean el dato de las importaciones, estamos importando casi 2 millones de sacos de café, principalmente robusta para la industria de los solubles, y el consumo interno, pues a pesar de la pandemia del COVID, pues está ya sobre los 3 millones de sacos, ¿no? Con un consumo per cápita de 1.51 kilos, consumo per cápita, y las exportaciones se han mantenido, pues con algunas fluctuaciones, cerca de los 3 millones de sacos.
Después de la afectación del arroyo, prácticamente fue devastada la producción nacional. Tocamos fondo en la cosecha 2015-2016. Y bueno, ahí se ha realizado un trabajo admirable, sobre todo por un sector de productores que eh, siguen comprometidos con la producción de café. Y pudimos observar, o estamos observando, ¿no? Viveros muy bien manejados, viveros tecnificados con muy buen manejo, incluso en las organizaciones, y cafetales que se renovaron con variedades, la mayor parte con variedades resistentes a la roya, y algunos otros pues manteniendo las variedades de calidad. Pero bueno, ahora vemos cómo pues se está recuperando la productividad, y sobre todo hay expectativas muy importantes. Aquí pueden ver el comportamiento de los precios de café cereza. En el caso de Veracruz, se realiza en uva o cereza de los últimos años, 2016 a 2021. Y bueno, los precios pues han estado bajos, incluso la cosecha 2020-21, los precios estuvieron más bajos, ¿no? Que la cosecha 2016-2017, precios que han estado abajo de los 10 pesos, como vemos en algunos casos, llegando en promedio a los 6 pesos el kilogramo de cereza. Y bueno, ahora con los problemas de las sequías, las heladas, las granizadas en Brasil, pues los precios se han disparado y se habla de precios, de expectativas de precio muy alto del cereza, desde 12 hasta 15 kilogramos, ¿no? Por el kilo de cereza para esta próxima cosecha que ya está iniciando, que ya inició. Aquí vemos para el caso de los productores de pergamino, cómo también pues ha tenido un comportamiento, ¿no? Muy errático. El mercado de café, como sabemos, el café arábico se cotiza en el contrato C de la Bolsa de Nueva York. Y bueno, el mercado siempre es muy volátil y es muy especulativo. Observemos cómo en el ciclo 2016-2017 el precio de pergamino estuvo casi en 2.730 pesos en promedio, y en la cosecha 2021 pues ya estaba alcanzando los 3.500 pesos, ¿no? Pero en años como el ciclo 2019-2020, pues 1.750 pesos el precio del quintal. En la parte inferior pueden ver el precio por kilogramo de pergamino, ¿no? Fluctuando desde 30 pesos hasta 61 pesos en la cosecha 2021. El café es un cultivo tan noble, tan generoso, que permite que el productor pueda darle valor agregado, y conocemos casos de productores de pequeña escala, de cooperativas, pues que han avanzado y le han dado valor agregado, no solamente venderlo en pergamino, en oro, incluso pues han exportado, pero hoy en día pues se busca darle el mayor valor agregado a través de venderlo tostado molido en grano, o incluso venderlo directamente en taza. Ahí mostramos algunas experiencias, el caso de Veracruz con los cafés de la comunidad de Ocosaca, de una cooperativa, allá en la Huasteca con la marca Cafenta, en la Huasteca de Veracruz, el café Bobadilla, entre otros. Y bueno, también dentro de las funciones económicas, los productores han sabido diferenciar su café. De hecho, México fue pionero y líder en la producción de café orgánico y de comercio justo, particularmente por el trabajo, el esfuerzo de las organizaciones de Oaxaca y de Chiapas, que lograron posicionar el café mexicano. Y en ese sentido, pues hay una experiencia muy valiosa en nuestro país de cooperativas que han perdurado a través de diferenciar, a través de certificación, su producto. Y bueno, ahora en los últimos años, a través de los estudios de la calidad, de los certámenes de tasa de excelencia, pues estamos incursionar en los mercados especiales. Y bueno, no solamente el caso de Veracruz, ¿no? Que ganó los 5 primeros certámenes de la tasa de excelencia, sino otras regiones, microrregiones como Jalisco, el Estado de México, que han
han logrado sacar reconocimientos. Y recientemente, pues el estado que estaba dormido, que había trabajado poco la calidad, se empezó a despuntar, como es Chiapas, ¿no? Que ha ganado los 2 últimos eventos. A lo que voy es que existe un enorme potencial para poder vender el café mexicano por toda la diversidad de condiciones ambientales, de variedades, de manejo. Incluso ahora sabemos que el proceso a través de producir cafés enmielados, cafés con fermentaciones controladas, cafés naturales incluso, pues puede permitir ingresar a los cafés de especialidad que permite precios más altos incluso en el mismo mercado nacional. Cada día los consumidores, los tostadores están buscando cafés de buena calidad. Dentro de las funciones económicas, también debemos destacar que parte de los sistemas agroforestales, sobre todo el policultivo comercial, pues permite que haya una diversificación dentro del cafetal con especies que se destinan al mercado local, a mercados regionales, nacionales e incluso a la exportación. En ese sentido, hay experiencias muy valiosas desde productores que pueden intercalar en los primeros años del cafetal algunos granos como el maíz, el frijol, hortalizas, pero sobre todo experiencias de productores que intercalan algunos frutales que tienen valor en el mercado, de tal manera que con este esquema se logra tener una estrategia de diversificación productiva y no depender solo del café para poder enfrentar las recurrentes crisis de precios. Y aquí, bueno, mostramos algunas imágenes de café con bananos, café con maíz, cafés con palmas, con árboles maderables, café con sistemas ya más complejos, donde hay café con bananos, con banano dominico, con naranjas, con árboles de cedro, la intercalación con limón persa y, bueno, experiencias con la nuez de macadamia. Aquí les muestro algunos ejemplos de los que se han trabajado más, como es la producción de café, bueno, cafetales, donde también se produce plátano, donde se aprovechan las hojas, lo que se llama el velillo. Esto pues se utiliza como envoltura para alimentos, pero fundamentalmente para los tradicionales tamales. Este producto que se vende en rollos de 50 piezas, alcanza los precios más altos a final de temporada, ya pues en Todos Santos, después todo el periodo de Navidad hasta la Candelaria, donde el consumo de tamales se incrementa. Y cabe señalar que también se exporta ya esta hoja hacia Estados Unidos, Canadá, a los mercados de la nostalgia, ¿no? Los paisanos. También un caso interesante es la pimienta de árbol, pimienta dioica, que se cultiva en algunas regiones cafetaleras de Veracruz, como Misantla, en la Sierra Norte de Puebla, donde además del café, pues se obtiene la pimienta, que actualmente tiene precios altos. El kilo de pimienta seca está por los 100 pesos, la verde está en 20 pesos, y bueno, ahora parece que los dos cultivos van a tener buenos precios. Otro caso es la nuez de macadamia, esta nuez originaria de Australia, que se introdujo a nuestro país desde el siglo pasado y que poco a poco se ha ido sembrando bajo intercalación con café. Hay algunas experiencias interesantes, importantes en Veracruz, en Puebla y en Chiapas de esta nuez que pues a futuro va a tener pues importancia porque hay una tendencia a consumir nueces y esta nuez pues es muy apreciada. Les comentaba, ¿no? Estos sistemas agroforestales más complejos, donde pues los productores no solamente tienen café, sino tienen bananos, tienen cítricos, tienen cedro, ¿no? De tal manera que estos sistemas pues muestran una alta rentabilidad, tienen liquidez y retienen mano de obra todo el año porque hay que hacer diferentes actividades, ¿no? Sin embargo, pues aquí la gestión tanto técnica que tiene que hacer para la producción de todos los cultivos, como la gestión también para la venta de estos productos, pues requiere que haya productores pues que muy comprometidos, ¿no? No todos
todo éxito. También la agricultura, tanto la apicultura convencional, también es las abejas nativas, las meliponas, ¿no? Que ha generado también eh, una actividad muy importante, llegando también ya a productos ya elaborados, cosméticos principalmente. Dentro de las funciones económicas, sobre todo en los sistemas de policultivo tradicional, vamos a encontrar que la mayoría de los productores de pequeña escala se inclinan por este sistema, que es criticado porque es de baja producción. Sin embargo, pues presenta una serie de aprovechamientos que vamos a revisar rápidamente, sobre todo pues el aprovechamiento forestal, donde por la leña, tanto de los árboles que están en el cafetal como los cafetos que se podan, son muy apreciadas. También la posibilidad de obtener maderas finas o maderas corrientes, maderas finas para la venta o maderas corrientes para las construcciones locales. Y bueno, y aprovechamientos locales, como puede ser la elaboración de empaques, ¿no? A través de las maderas que se obtienen del cafetal. Destaca la gran cantidad de especies frutales, tanto nativas como introducidas. Ya lo habíamos mencionado, toda la diversidad de clones que hay en los cafetales, dominicos, rotanes, machos, morados, guineos, patriotas, y que los cafetales se han convertido en la reserva de todos los clones de plátano, ¿no? Lo cual no ocurre con la producción convencional de bananos, que se ha especializado en ciertos clones. También frutales como el zapote mamey, el zapote negro, los chayotes que también se encuentran en los cafetales, trepando sobre cafetos o sobre árboles. Y bueno, dentro de los aguacates criollos, ahí mostrando estos chinenes o chininas o paguas, que también son componentes muy frecuentes de los cafetales. Estos productos, pues, se utilizan para el consumo de la familia, pero cuando hay excedentes, estos se comercializan localmente. Vemos aquí otras especies también que se pueden obtener. Vemos estas papayitas silvestres, chichiguas, que se aprecian y bueno, ya en algunos lugares se han perdido. Los jinicuiles, Inga jinicuil, también se usa como sombra. Vemos también algunas especies introducidas como el tomate de árbol, el lulo, el aprovechamiento de flores como esta pipicho, ¿no? Que se aprovecha en algunas comunidades de Songolica, en Veracruz, el aprovechamiento de diversos cítricos, diversos tipos de naranjas, de limones, ¿sí? Hay naranjas cajelas, dulces, de azúcar, tardías, de ombligo, en fin, impresionante la diversidad que puede haber de frutales. También dentro de esta seguridad alimentaria que se puede identificar en los sistemas agroforestales de café, están todas las ornamentales, desde flores como la algunas flores han sido introducidas y que están siendo cultivadas en los cafetales. Otro ejemplo también muy característico, vemos los hongos que se van a dar sobre algunas especies de árboles como el jonote o corcho, hongos muy, muy apreciados localmente y que pues los excedentes se venden. También tenemos el aprovechamiento de los insectos comestibles, la entomofagia, donde pues se han encontrado diversas especies. Recordar que México es un país que consume más de 500 especies de insectos y en las regiones cafetaleras pues se encuentran algunos, como son las hormigas chicatanas, los gusanos del jonote o conocidos como sats en Chiapas, que son muy, muy apreciados, y los gusanillos, que son larvas de lepidópteros, también muy, muy, muy apreciados por su exquisito sabor. Dentro de las funciones económicas, mencionábamos relacionado con el valor escénico, está la parte del turismo. Y bueno, ahí la producción de café pues puede generar oportunidades de recreación, de esparcimiento, de cultura
mejoramiento de la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas agrícolas. Ahí mostramos algunas imágenes, el caso de las cañadas en Huatusco, el boquerón también en la región de Huatusco, pero bueno, las fincas en Chiapas han pues, desarrollado ya esquemas, ¿no? de las rutas de café, de turismo. Entonces, pues ahí se pueden dar servicios y creo que hay un gran potencial para todo lo que es el turismo, la recreación. También vemos las cascadas de Texolo, donde pues ahí los cafetales juegan un papel muy importante en la región de Teocelo y Coatepec. Bueno, pues es todo en la presentación. Les agradezco su atención. Si tienen preguntas, comentarios, con todo gusto. Muchas gracias, doctor Esteban, y por supuesto agradecemos todo el recorrido que nos ha dado sobre la producción de café y el enfoque de la multifuncionalidad que es el motivo central de nuestro programa de doctorado. Y pues creo que la gran mayoría estuvimos aquí muy atentos y sobre todo tomando nota de su gran experiencia. Hay muchas preguntas en el chat que en la medida que podamos plantearlas se las voy a ir compartiendo. El primerito que preguntó fue Alexander cuando estaba presentando los tipos de sistemas de producción y él pregunta, bueno, si nos puede mencionar algunas especies maderables representativas de los sistemas. Bueno, sí, Alexander, en el caso de las especies representativas, pues va a estar en función de cuál era el ecosistema, ¿no? Comentábamos que en el caso de algunas regiones, el ecosistema fueron fueron bosques de niebla, entonces ahí vamos a tener especies como el liquidámbar, ¿sí? Vamos a tener encinos, vamos a tener otras especies, como el olmo mexicano, que son de este tipo. En el caso de los ecosistemas que fueron selvas, pues vamos a tener ahí presencia de cedros, de caobas, ¿no? Y de otras especies, ¿no? Todo va a ser en función de qué ecosistema se tenía y qué especies se han mantenido, ¿no? Pero la diversidad es muy amplia, ¿no? Por supuesto. Galaxy no nos dice su nombre, pero le pregunta y le pide por favor si puede comentar más sobre la roya y particularmente algunas técnicas para su control. Bueno, la roya, como lo comentábamos, ya había entrado a México desde el siglo pasado, 1981 llegó a Chiapas, pero se había mantenido a un nivel de afectación bajo. Sin embargo, a partir del 2012 se presenta en México un brote atípico, inicialmente en Chiapas y después avanza hacia el resto de las entidades cafetaleras, devastando la producción nacional. Bueno, la roya se encontró con variedades susceptibles, pero sobre todo con falta de manejo, cafetales viejos, sin nutrición, sin manejo, sin poda, y devastó pues la producción. Como alternativas se ha manejado la sustitución por variedades resistentes a la roya. Sin embargo, estas variedades ya están presentando afectaciones de roya. Por ejemplo, oro azteca, Costa Rica, Colombia ya hemos observado desde 2017 ya afectaciones que están relacionadas mucho con el nivel de sombra y con el estrés, la nutrición. Si esto no se da, pues la planta es susceptible, ¿no? Al ataque de la roya. Incluso recientemente pude observar plantas de la variedad marsellesa que también ya exhiben daño de roya. Es decir, estas variedades gradualmente van a perder la resistencia. Lo que más se ha utilizado es el uso de fungicidas sistémicos, como el Alto 100 y otros. Sin embargo, pues esto tiene un impacto al ambiente. En el caso de los productores orgánicos, ellos están utilizando productos a base de cobre, particularmente el caldo
bordelés, el caldo sulfocálcico, el caldo visosa. Y bueno, por ahí se siguen buscando otras alternativas que pudieran ser a futuro, ¿no? Como el control biológico a través de algunos hongos que pues son enemigos de la roya, ¿no? Como el lecanicinio. Pero va a depender mucho del tipo de cafeticultura que se tenga, si es convencional o si es productores de pequeña escala y que tienen alguna certificación. De eso va a depender el manejo que se haga de la roya, ¿no? Pero eh, la alternativa que han utilizado más los productores es la sustitución de las variedades tradicionales por las mejoradas. Aunque estas variedades mejoradas no todas no tienen el potencial de calidad del grano y taza que las variedades tradicionales, ¿no? Lo cual también hay que checar. Por supuesto. Me brinco unas preguntas porque Laura Escárraga le agradece por el panorama completo que nos ha dado sobre la cafeticultura y ella le pide si nos puede explicar el caso de la broca en México. Sí, la broca, al igual que la roya, pues son plagas que vienen desde el África, ¿no? Y gradualmente han llegado. También la broca, pues llegó a México de Chiapas desde el siglo pasado. Afortunadamente, en el caso de la broca, pues bueno, inicialmente siempre se busca se buscó la parte química, ¿no? Se utilizaron productos como el tiodán o endosulfán, que ya está prohibido, afortunadamente, muy tóxicos, muy de alto impacto ambiental y costosos. Se empezaron a explorar varias opciones, trajeron parasitoides del África, que inicialmente no tuvieron mucho éxito. También se utilizó el control con Beauveria baciana y se sigue aplicando la aplicación de Beauveria, pero lo más práctico ha sido el control etológico a través de trampas con alcohol, donde pues con trampas hechizas a través de PET, 16 trampas por hectárea, colocadas a la parte media de los cafetos, pues han resultado una opción muy económica y muy eficiente, ¿no? Para la broca. Actualmente hay que estar muy al pendiente porque el cambio climático también pudiera favorecer, ¿no? Que la broca pudiera tener un repunte, ¿no? Hay que estar muy atentos, pero lo más práctico ha sido el control con trampas. Gracias, me regreso un poquito porque Ofelia Reyes, quisiera saber un poquito sobre variedades del café bajo sol. Ya mencionó algunas, doctor, pero además de esas variedades, pregunta si nos puede dar un recorrido rápido sobre qué es lo que se necesita para certificar un café orgánico. Bueno, en cuanto a las variedades, como comentaba, las que se cultivaban, el parque varietal en México estaba integrado por variedades como típica o criollo, el borbón, los caturras, garnicas, catuahí y los máragos, los de grano grande. Sin embargo, con la llegada de la roya, se difundieron los catimores, como son oro azteca, una variedad mexicana, Colombia y Costa Rica. Posteriormente han llegado los materiales sarchimores, como son el sarchimor, el guacamayo, el marsellesa o batá. Y se han hecho introducciones también de híbridos. Hay unos híbridos F1 que son propiedad de la empresa ECOM, conocida como AMSA, que ya incluso están registrados en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el SNICS. Hay 3 variedades ya en México: Tolteca, Pacal y no recuerdo el nombre de la otra, ya registradas, pero son híbridos, ¿no? Ahí el problema es que de estas variedades no podemos sacar semilla, sino que tienen que propagarse vegetativamente, ¿no? Estas empresas las han propagado por biotecnología, pero bueno, si el productor quiere sacar semilla de estos híbridos F1, pues va a generar una gran variabilidad, una gran segregación, ¿no? Hay que tener cuidado. Y bueno, también se han introducido materiales de Guatemala, como la Nacafé 14,
y diversas variedades que vienen de Brasil, ¿sí? Como son Catucaí, Obatá, Icatú, Acagua. Hay muchas variedades, ¿no? La mayoría de ellas han entrado en forma furtiva al país, ¿no? No vía oficial. Y también empresas como Starbucks con Chapingo han estado introduciendo algunos materiales con alto potencial de calidad. Es decir, hoy en día, pues, se tiene una gran diversidad de materiales, ¿no? Además de las selecciones locales que los productores están, pues, han identificado, ¿no? Y las están propagando, como estos borbones negros, el borbones peñascos, ¿no? Que, pues, han mostrado, pues, mayor tolerancia a la roya. Además de variedades reconocidas por un alto potencial en taza, como son la geisha, que es la joya de la corona, ha ganado en casi todos los eventos de tasa de excelencia esta variedad, geisha. Está la variedad Java, la variedad Cafa, los SL. Es decir, hay una gran diversidad, ¿no? Pero todo depende hacia dónde se va a enfocar, ¿no? Si buscar productividad o productividad y resistencia roya, o si va a mercados, ¿no? A mercados de especialidad que valoran la calidad física del grano y de taza. En cuanto a la certificación, si es orgánica, pues se requiere pues ya no aplicar productos agroquímicos sintéticos como fertilizantes, plaguicidas, sino hacer un manejo agroecológico a través de normas y productos, ¿no? Que están permitidos. Se debe de contactar una agencia certificadora para que pueda iniciar este proceso de certificación que tiene una transición de 3 años, ¿no? Para el caso de orgánico. A ti nos pregunta, le da primero felicidades por su exposición y ella dice que le gustaría ver si puede ampliar un poco sobre los criterios biofísicos que son difíciles de cumplir en el programa del Instituto Smithsoniano de Aves Migratorias. Sí, el siglo pasado, desde por ahí por los años 90, ya estaba en marcha pues toda la parte de la certificación orgánica y hubo interés de los consumidores de café del norte de América de tener un esquema para certificar café de sombra. Eh, entonces, se reunió un grupo de expertos académicos y definieron los criterios biofísicos, fundamentalmente pues que los cafetales tuvieran la presencia de 3 estratos de sombra, que las especies emergentes, las de mayor altura, tuvieran ciertas dimensiones. Y bueno, eran una serie de criterios que aplicaban muy bien para los cafetales de Chiapas y de Oaxaca. Pero cuando los quisimos aplicar en Veracruz, pues aquí la sombra en Veracruz es diferente, ¿no? Tiene otras características. Ya no hay especies que tengan estas alturas. Entonces no se cumplían estos criterios que fueron muy estrictos. Creo que se debieron flexibilizar. Y desafortunadamente solo algunas cooperativas de Chiapas y de Oaxaca vendieron café amigable con las aves o café de sombra, ¿no? Pero bueno, creo que el café de sombra mexicano, por todo lo que hemos referido, de todos los servicios, todas las funciones, pudiera buscarse en el nuevo Tratado de Libre Comercio un trato preferencial, ¿no? Dentro del comercio verde para poder acceder a estos mercados, ¿no? Con un trato preferencial, ya que pues nos unen, ¿no? Las aves migratorias y otras especies, ¿no? Creo que puede ser una opción a futuro. Claro. El tiempo nos aprieta un poquito, estamos muy cercanos de las 6:30, que aunque queríamos terminar antes, hay muchas preguntas, doctor. Yo quiero comentarle una que nos deja el doctor Julio, que dice sobre las políticas públicas actuales, que nos pudiera comentar. Me imagino que es el de bienestar y el programa Sembrando Vida, particularmente en los cafetales. Bueno, saludos, Julio. Este,
Creo que el sector cafetalero sigue a la espera de una instancia que le dé, que permita la integración, ¿no? de todo el sector cafetalero en nuestro país. Creo que es un pendiente. Actualmente se tiene la ley de la cafeticultura integral que está en el Senado, sigue en discusión, y de ahí pues se espera que pueda derivar un instituto del café de México que sea de los productores, donde no sea del Estado, ¿no? Sino que pues pueda tener participación de las diferentes secretarías que tienen que ver con el campo, ¿no? La SADER, Semarnat, Bienestar, pero sigue siendo un pendiente, ¿no? El asunto de la institucionalidad, ¿no? El arreglo institucional. Este, Actualmente la SADER está apoyando a los productores de café con este programa de bienestar, donde se está promoviendo un modelo agroecológico que creo que es un acierto, ¿no? El poder, pues, expandir, ¿no? Esto de la agroecología, ¿no? En los cafetales, donde hay una amplia experiencia, por cierto, ya por los productores orgánicos que han caminado muchos años, ¿no? En el caso de Sembrando Vida, ahí pues son sistemas agroforestales, fundamentalmente se está promoviendo policultivos comerciales, donde el cafeto se asocia a, a otras especies que pueden tener valor comercial o especies maderables. Y se ha tenido, bueno, el café es uno de los cultivos más relevantes en Sembrando Vida, tal vez junto al cacao y a los agaves en zonas áridas. Estimábamos que tan solo en Chiapas hay ya alrededor de 20,000 sembradores que tienen cultivado café. Y bueno, sumando a los de otros estados cafetaleros, pues va a ser ahí una importante participación de productores, ¿no? Que están renovando sus cafetales en estos sistemas, ¿no? De sistemas agroforestales tipo policultivo comercial. Pero bueno, sería la situación actual. En la SADER, pues reciben un apoyo mínimo de 5,000 pesos cada productor. Y en el caso de Sembrando Vida, pues tienen la ventaja de que hay un pago, ¿no? Directo al productor de 4,500 pesos mensuales, lo cual sí les permite hacer una renovación de cafetal, ¿no? Para renovar un cafetal se requiere una inversión de unos 40,000 pesos por hectárea, ¿no? Lo cual, pues, un productor que recibe 5,000 pesos no lo puede hacer, ¿no? En cambio, en Sembrando Vida, pues, este apoyo sí les está permitiendo hacer renovaciones de cafetales. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pues mire, José González le manda una felicitación por la excelente precipitación. Irving dice que tuvo problemas de conectividad, pero Oscar Castro y Pedro Martínez comentan algo muy similar, sobre todo en el sentido de que pues el cultivar café es importante para la humanidad y sobre todo para las personas que lo llevan a cabo, pero el reto es de que muchos de ellos producen, cuidan el entorno, pero a cambio reciben menos o reciben muy poco. ¿Cuál sería algunas de sus sugerencias para poder apoyar en este contexto? Y con eso cerraríamos, doctor. Sí, doctor Alejandro, pues agradezco, ¿no? Los saludos muy amables. Creo que el trato que precisamente esta mirada, ¿no? Como la que da la agricultura multifuncional, nos tiene que llevar a sensibilizar de que hay cultivos que son estratégicos, que requieren un tratamiento diferente, y es el caso del café. El caso del café, por todo lo que aporta servicios ambientales vitales a la sociedad, debería tener un trato diferente. Creo que ahí los incentivos, ¿no? Tendrían que salir de la sociedad para mantener estas áreas cafetaleras que van a ser de los últimos refugios, ¿no? Que haya de biodiversidad. Creo que hay mucho, ¿no? Y ahí las políticas públicas deben de tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Y creo que, reitero, ¿no? La mirada de la agricultura multifuncional nos puede llevar a hacer una valoración más integral, ¿no? De las actividades agrícolas.
Muy bien, sin lugar a dudas, importante y el camino ahí está marcado. Cada quien desde su particular trinchera podemos ir abonando y ese es un deber que tenemos desde la institución pública también, el seguir abonando en este tipo de estudios y seguir el camino finalmente que el doctor Escamilla también nos ha marcado. Le dejamos unas preguntas, se las vamos a hacer, son algunos comentarios que siguen estando en el chat, pero a todos los que nos acompañaron les recordamos que en nuestra página en Fitotecnia va a estar colgada la presentación para su posterior referencia. Hay algunas preguntas que decían, vuélvanos a pasar, denos la lámina, el autor, etcétera, que una vez que esté montado el video final lo van a poder consultar. No vi manos alzadas, perdón, me concentré un poquito más en el chat, pero ahora reviso y no vi alguna mano alzada. Lo último que quisiera es, doctor Eduardo, no sé si tenga o quiera despedir a nuestro ponente estrella y magistral del día de hoy. Con muchísimo gusto, doctor Esteban, pues también, desde luego, mis felicitaciones para su excelentísima presentación. Como siempre, que lo he escuchado ya en diferentes foros, pues yo quedo muy, muy admirado, ¿no?, de toda la experiencia que usted tiene en la cafeticultura de nuestro país. Y pues nada más reiterar el agradecimiento que ya le hizo el doctor Alejandro por esta excelente charla y pues que ojalá nos pueda seguir acompañando en posteriores ediciones, ¿no? Y bueno, pues de paso aprovecho para anunciar que el doctor Escamilla pues va a presentar una conferencia en nuestro 30º curso internacional de agroforestería para el desarrollo sostenible, ¿no? Ojalá también nos puedan acompañar. Pues también muchas gracias a los asistentes por sus participaciones, sus preguntas y pues invitarlos para la siguiente conferencia, ¿no?, que va a ser dentro de 15 días. Gracias, doctor Alejandro. Gracias, muchísimas gracias, doctor Esteban. Gracias, doctor Eduardo, un gusto saludarlo y pues agradecerles también la conducción aquí, la presentación al doctor Alejandro. Y bueno, ahí veo pues a muchas y muchos conocidos, ¿no? Que también desde aquí les mando un saludo, ¿no? Colegas, estudiantes, ¿no? Un gusto, ¿no? De saludarlos. Gracias, doctor. Cuídense mucho Muchas y gracias. estamos a la orden. Gracias. Muchas Igual, gracias, gracias a doctor todos. Esteban. Les agradecemos a todos los asistentes y despedimos nuestra presentación de ahora. Muchas gracias por su asistencia y hasta luego. Hasta luego.